Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Vamos a leer los principios que Pablo nos da ahí en 1 Corintios capítulo 16 en adelante en cuanto a cómo deberíamos ofrendar en la iglesia para el testimonio del Señor. Ahora, cuando vamos a Mateo 6, que está el Señor enseñando el sermón del monte, Él da 3 aspectos que tienen que ver con la responsabilidad de la persona que se acerca a ofrecer un culto a Dios. Y Él habla de 3 cosas. Habla del ayuno, habla de la oración y habla de la limosna. Usted lo puede ver en sus títulos de Reina Valera. Pero interesantemente el Señor, antes de hablar del ayuno y de la oración, habla de las ofrendas. Entonces, basado en ese principio, nosotros vamos a comenzar a hablar un poco de oración también y también un poco de el ayuno en cuanto a nuestra vida como iglesia. Pero por este pasaje yo sentí toda paz de enseñar primero lo de la ofrenda, también por las circunstancias que les decía, y también porque si el Señor lo enseñó primero, no quiere decir que vaya primero, pero por algo el Señor lo enseñó primero. Entonces es bien interesante el asunto y vamos a ver hoy cosas muy, muy preciosas que tal vez nunca se habían dicho en medio nuestro. Tal vez algunos vamos a rasgar los vestidos. Tal vez a veces hablar de esto es más preocupante que hablar del pecado, quién sabe qué, hermanos. Nosotros vivimos en un cristianismo de excesos, ¿no? Como decíamos la vez pasada, hay cosas que el cristianismo pervirtió tanto, hermanos, que hay otros hermanos que se van al otro extremo de que no se hablan cosas que son legítimas. Nosotros la vez pasada hablábamos del ejemplo del niño que se poposea. Cuando la mamá ve al niño poposeado, no tira al niño a la basura, solo le quita el pañal y le limpia la cola. Hay cosas que los cristianos botan a la basura que son parte de la vida de iglesia. Lo que necesitamos hacer es limpiarle el pañal, quitarle el pañal y limpiarle la cola al niño. ¿Sí? Entonces vamos a leer ahí 1 Corintios capítulo 16 desde el verso 1. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, mirando el contexto, si usted ve el capítulo 15 de la epístola a los Corintios, tal vez el punto más alto teológico y doctrinal es el capítulo 15. Pablo viene hablando de la resurrección de los muertos y el misterio. Y usted parece que va subiendo una cima de una serie de asuntos sumamente profundos, sumamente teológicos, sumamente importantes, porque la doctrina de la resurrección es una de esas doctrinas fundamentales. Entonces alguien dice que parece que Pablo está escribiendo 1 Corintios capítulo 15, se detiene, se prepara un café y va a comenzar a hablar capítulo 16. Pero esa interpretación es un poco errónea. Cuando usted estudia homilética o predicación expositiva, y se nos habla del arte de la predicación, se dice que el punto principal y el foco más fuerte de la predicación se da a la final del mensaje. ¿Sí? O sea, usted está llegando en la predicación, usted está introduciendo el tema, usted está entrando al núcleo del tema y el final es la aplicación del tema. ¿Sí? Y ahora, como vamos a ver en el apóstol Pablo, Pablo no tiene ningún problema de estar tratando un asunto profundamente importante en cuanto a la teología cristiana y pasar a tratar asuntos de ofrendas. Pablo no tiene ningún problema. Y si Pablo no lo tiene, nosotros tampoco deberíamos tenerlo. ¿Sí? Pablo llega al clímax de 1 Corintios en el capítulo 15 y pasa a tratar otros asuntos de la iglesia que también son importantes. El hermano Warren Wiersbe, comentando este capítulo, llega y dice que Pablo trata 3 aspectos de la mayordomía cristiana en relación a este capítulo: dinero, oportunidad y personas, o servicio a otras
personas. Entonces vamos a mirar los principios que Pablo nos dio para la recolecta de las ofrendas en la iglesia. Ahora, si usted estudia el contexto histórico, Pablo está estimulando a estas iglesias para recoger una ofrenda especial para los santos pobres de una región, la región de Judea. Especialmente la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando una crisis tremenda. Entonces él está estimulando a los santos para recoger una ofrenda. Entonces, aunque no es el mismo contexto, los principios que Pablo nos da son los únicos principios claros que tenemos en el Nuevo Testamento para la recolección de ofrendas. Entonces vamos a considerarlos, vamos a meditarlos paso por paso, verso por verso, y vamos a tratar de entender un poco este asunto. Amén. Dice en el verso 1: en cuanto a la ofrenda para los santos. Y lo primero que vemos en esa frase es que Pablo no tiene vergüenza de mostrar la necesidad por la cual se van a recoger las ofrendas. A veces nosotros pensamos que es muy espiritual ocultar la necesidad, pero Pablo dice que la ofrenda que se va a recoger tiene un objetivo específico. Hay una necesidad específica que la iglesia, por amor a Cristo, debería suplir. Entonces Pablo no es difuso, sino claro. Pablo no oculta, sino expone la situación. ¿Sí? Vamos a recoger, estaba diciendo Pablo, una ofrenda para los santos pobres de tal lugar y de tal ciudad. ¿Sí? Él no tiene vergüenza. Él no tiene problema. Pablo es directo. Es más, hermano, y autoritativo en algún sentido. ¿Por qué? Porque usted va a ver ahí que dice: vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea que Pablo, por un lado, él expone la necesidad, y él, con la autoridad que él tenía, mandaba a los hermanos de ciertas iglesias a hacer esto. Entonces ya nos comienza a mostrar un principio, hermano. Cuando hay necesidades, la iglesia debería conocerlas, y no solo conocerlas, suplirlas. Y los que presiden no deberíamos avergonzarnos ni ocultar el asunto. Porque muchas veces por esa vergüenza o por esa aparente prudencia siguen habiendo las necesidades y no son suplidas cuando podrían ser suplidas. Entonces ya Pablo comienza a mostrarnos un principio. Pedir dinero en forma íntegra, bíblica y correcta, por los motivos correctos y las necesidades correctas, no nos debería avergonzar. Amén. Decía un hermano: por miedo muchas iglesias pecan en la responsabilidad de participar económicamente en los asuntos del reino de Dios. Hay lugares donde no se recogen ofrendas, hay lugares donde no hay una bolsa, hay lugares donde no hay diáconos, hay lugares donde no hay una administración. Eso es una falencia, hermano, bíblica en alguna iglesia. Y nosotros debemos buscar la normalidad que establecieron los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Sí? El deber de dar, hermano, es un privilegio del cristiano. ¿Sí? Así como somos obligados, no obligados, así como tenemos el privilegio y la responsabilidad de orar, así como tenemos el privilegio y la responsabilidad de congregarnos, así como tenemos el privilegio y la responsabilidad de estudiar la palabra, tenemos el privilegio y la responsabilidad de participar económicamente en la causa del reino de Dios. Amén. Vamos a ver lo que dice ahora el verso 2. Dice: cada primer día de la semana. Esa frase ya nomás es interesante, hermano.
Mire lo que Pablo está enseñando a esta iglesia. La recolección de ofrendas que él está enseñando a los corintios y que le enseñó y le mandó a las otras iglesias, como decía el versículo 1, hace parte del culto cristiano o hace parte de la reunión cristiana. Porque Pablo asocia las ofrendas con el primer día de la semana. ¿Usted lo está viendo ahí? O sea que así como la iglesia se reúne el primer día de la semana a partir el pan, así como la iglesia se reúne el primer día de la semana a cantar a Dios, así como la iglesia se reúne el primer día de la semana a orar juntos, así mismo la iglesia se debería reunir junta, pero no debería venir con las manos vacías. Así como yo me preparo para escuchar la palabra, así me debo preparar para traer y participar económicamente en la causa del Señor. Y eso cambia la perspectiva de que el dinero es algo profano, hermanos. Pablo mismo dice que la ofrenda que le mandaron los filipenses para su ministerio fue ¿qué? Una ofrenda de olor grato. O sea que la escritura nos muestra que como esto es parte de nuestra reunión, cuando venimos y participamos económicamente también, estamos practicando un tipo de culto cristiano, un tipo de adoración cristiana. ¿Sí? Es muy interesante que Pablo diga esto, que se debe celebrar el primer día de la semana, que fue el día principal de las reuniones de la iglesia, el día que se celebraba el memorial de la cena, como lo venimos estudiando los últimos domingos. ¿Sí? Es un acto de adoración. Ahora William Barclay decía lo siguiente: hay 4 maneras de contribuir. Una por obligación, otra por agradarnos a nosotros mismos, otra por alimentar el orgullo para que los demás nos vean, o otra para adorar a Dios y servir a nuestros hermanos. Que eso es lo que hace Mateo 6. Mateo 6 no está tratando el asunto de que no demos, sino que no demos para ser vistos por los hombres, sino que demos para la gloria de Dios. Amén. Entonces dice ahí, cada uno, el primer día de la semana, ¿qué debe hacer? Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Mira el principio. El principio nos muestra que cada domingo nosotros deberíamos participar. ¿Eso qué quiere decir? Que la ofrenda debe ser sistemática y regular. ¿Por qué? Como alguien decía, las necesidades de las iglesias también son regulares. Entonces todos deberíamos estar dispuestos a participar regularmente. Y debe haber una preparación. Dice Pablo, cada uno ponga aparte. O sea, no se debe esperar llegar. No se debe esperar estar en el clímax de la alabanza. No se debe esperar la motivación externa, sino que internamente la persona ya se ha preparado y viene con algo aparte que trae para servir a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿cierto? Ahora, como decía alguien, si no somos sistemáticos y regulares en nuestra contribución, nunca vamos a contribuir verdaderamente. ¿Sí? Ahora, a veces, como decíamos ayer, hermano, necesitamos organizar nuestro mundo interior y también nuestro mundo exterior. Generalmente cuando nosotros nos levantamos el domingo y salimos para la reunión, muchos de nosotros apartamos lo del almuerzo. ¿Cierto? Muchos de nosotros apartamos para esto cuando tenemos que ir a ciertas cosas. Asimismo, nosotros deberíamos tener disposición para apartar lo que es para el Señor, de una manera regular. Hermano, y si nosotros lo hiciéramos de manera regular, la obra prosperaría mucho económicamente. Yo le decía a los hermanos aquellas en la reunión de varones, nosotros pasamos vergüenza cada vez que sucede algo y llamamos a la iglesia a recoger una ofrenda especial, porque lo normal es que la regularidad de las ofrendas tengan una buena base para que no pedamos específicamente, como decía Pablo. ¿Me hago entender, hermanos? Si hay una buena bolsa donde los hermanos aportan y contribuyen regularmente, no vamos a tener que tener ofrendas especiales. Miren, hermanos, yo he pasado unas vergüenzas
pero yo no le quisiera decir el tipo de vergüenzas que yo quisiera que el Señor me esconda por allá. ¿Y cuál es la vergüenza que me ha pasado bien por muchas ciudades, hermano? Estoy predicando toda la semana en un lugar, llega la última enseñanza, predico la palabra y pasan los hermanos. Hermanos, gracias al Señor por el ministerio del hermano, vamos a recoger una ofrenda para el hermano que está en la obra y uno siente una vergüenza, hermano. Yo quisiera esconderme, hermano. ¿Por qué? No porque sea malo recoger ofrendas para un obrero que está visitando una iglesia. ¿Cuál es el problema? Que eso no debería hacerse en ese momento. La iglesia debería tener una regularidad de tal manera que ya tiene un fondo para ayudar ciertos tipos de asuntos y no pedir públicamente en ese momento. ¿Me está entendiendo? Pasa uno vergüenza porque a veces la gente que está allá piensa que uno fue a predicar por plata. Entonces, por eso el principio de regularidad y constancia es el principio bíblico. Debemos dar todos los primeros días de la semana, el domingo, de una manera sistemática y ordenada. Cada uno, regularmente. Y esa frase también es interesante, hermano. Cada uno. O sea, el principio o el privilegio de contribuir es un privilegio de todos, no solo de los ricos, no solo de los pobres, no solo de los adultos. Todos deberíamos en una u otra medida, como lo vamos a ver más adelante, contribuir. Cada uno de vosotros. Así como tenemos el privilegio de que todos podemos orar, todos podemos celebrar la cena, todos podemos escuchar la palabra, todos podemos contribuir. Nadie está exento. Eso usted debe saberlo, hermano. Usted piense, yo no estoy exento. Yo tengo el privilegio también de participar. Ahora, ¿cómo se debe participar? Mire lo que dice ahí. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cómo? Según haya prosperado. ¿Qué quiere decir eso? La ofrenda debe ser justa. ¿Justa qué? A la situación personal y particular de cada uno. Quien gana más, lógicamente debe contribuir más. Quien gana menos, lógicamente debe contribuir menos. Quien no tiene, pues no tiene. Pero cada uno, según Dios lo haya prosperado. Hermano, Jesús cuenta el ejemplo de una viuda y un rico. La viuda apenas dio 2 monedas, pero era todo lo que tenía. El rico dio lo que sobraba. Ahí hay una tremenda injusticia. El rico debió haber dado más y la viuda tal vez debió haber dado menos, solo que ella tenía un corazón muy generoso. Pero el principio es que cada uno, según lo que Dios le haya prosperado, dentro de la proporción que Dios nos ha bendecido, todos debemos contribuir. El corazón cristiano no debe tener la mano cerrada, sino debe ser un corazón con mano abierta. Y hermano, y como decíamos, contribuir es una gracia, es un don, es un privilegio. O sea, nosotros no merecíamos ni ser hijos, hermano, no merecíamos estar acá. Y ahora el Señor nos reúne en torno a su nombre, en torno a su palabra, y también nos da el privilegio de participar en las cosas que tienen que ver con su reino. Ahora mire lo que dice el verso 3 y verso 4. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Lo siguiente que nos muestra es que la administración de los recursos en una iglesia o aún en la obra, como en este caso, debe ser una administración transparente. Debe haber personas designadas para esto. Ahí surge el oficio en la iglesia local de los diáconos. Hermanos, nosotros aquí, en el transcurso de la historia de nuestra iglesia, de la historia de la iglesia aquí en Ciudad Bolívar, ya ha habido elección de diáconos. Tenemos a nuestro hermano Giovanni y
y a nuestro hermano Cristian. Pónganse en pie, hermanos, para los que no los conocen. Giovanni y Cristian, ellos son los hermanos que la iglesia escogió para la administración de los recursos. Nuestros hermanos tienen un libro, ¿cierto? ¿Giovanni lo trajo? El libro ahí está, muéstreselo, hermano. Toda la administración de la iglesia, qué entra, qué sale, para qué cosas sale, está en el libro. Cualquier hermano que quiera saber en qué asuntos se reparte lo que se recoge regularmente en la iglesia, puede acercarse a nuestros hermanos. La administración de las ofrendas debe ser un asunto transparente, íntegro, conocido por la iglesia. Hace poco en Chile salió el escándalo de un pastor que le preguntaron en un programa de televisión: ¿cuánto gana usted? Y él le respondió: ¿por qué quieren saber? Queremos saber cuánto gana usted como pastor. Y el hombre llega y dice: yo me gano lo que recibe la iglesia. O sea, usted es el dueño. ¿Su sueldo cuál es? Los diezmos de los cristianos. O sea, todo lo que recoge la iglesia es para él. Y ahí le administra un poco para pagar puestos y algo, pero él es el administrador de la iglesia. Eso es antibíblico, hermano. El gobierno de la iglesia no administra los recursos, los supervisa. Los que los administran son nuestros hermanos los diáconos. Amén. Y es bueno que usted sepa eso. Yo en estos días, aún para vergüenza propia en algunos aspectos, les dije a los hermanos en reunión de varón: se gasta esto, en esto, en esto. ¿Para qué? Para que sea transparente y los hermanos sepan cómo se usan los recursos. Es muy importante la transparencia. Ahora, como dice ahí Pablo, a quienes hubieres designado, esa designación no fue que a los hermanos los escogió el hermano Héctor y yo, no fue que los escogimos en privado, en secreto, sino fue la misma iglesia en público. Los hermanos que quieren ver, pues no la lección, pero sí la enseñanza que dimos ese día, pueden ir a la página y buscar el oficio de los diáconos. Ahí explicamos qué hacen los diáconos, cómo administran las ofrendas a los diáconos el día que se hicieron esas lecciones. Cristian lleva un poco más de tiempo ayudándonos y Giovanni es un poco más reciente. Amén. Y dice: a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, iré o irán conmigo. Ellos administran, pero nosotros supervisamos. Ellos administran, pero nosotros aconsejamos. Ellos administran, pero nosotros delegamos en ellos las responsabilidades en las cuales deben ocuparse y deben administrar las ofrendas. Amén. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a seguir viendo cómo Pablo sigue tratando el asunto. Dice 2 de Corintios capítulo 8 verso 1. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahora, el siguiente principio que vamos a encontrar en este pasaje es que Pablo pone unas iglesias como ejemplo. Y a veces eso es importante, hermano. A veces nosotros necesitamos ser estimulados. Y a veces un ejemplo habla más que 1000 palabras. Entonces Pablo pone a las iglesias de Macedonia que en su profunda pobreza abundaron más en este servicio que otras iglesias. O sea, Pablo está poniendo hermanos que verdaderamente eran pobres, pero que por su amor al Señor, ellos se dieron primeramente al Señor y luego después a los santos. Es como si Pablo les estuviera diciendo a los hermanos: miren, hermanos, ahí en Corintio, ustedes hace tiempo quieren hacerlo, pero no lo han hecho. Pero miren las iglesias de Macedonia, cómo ellos han abundado en esta gracia.
Entonces en estos temas yo estaba hablando con varios hermanos y hablé con un hermano en una ciudad y me dice el hermano, le dije, hermano, ¿usted qué piensa que recojamos ofrendas públicamente? Y me dice, hermano, nosotros donde vivimos no lo hacemos. Y yo le dije, ¿y cómo son los recursos de la iglesia? Hermano, acá sobra. Sostenemos a 3 misioneros, a 2 hermanos a tiempo completo, pagamos el lugar, pagamos el local, los servicios, todo, y abunda. Hermano, yo fui a esa iglesia y todos los hermanos son pobres. Estrato 2 y estrato 1. ¿Usted cómo puede ver hermanos humildes pero generosos? Humildes pero que toman en serio estos aspectos de la vida cristiana. Y no falta, hermano. 3 misioneros, creo que 3 ancianos a tiempo completo. Un local, una cantidad de responsabilidades que tiene y abunda. Hermano, a veces no es porque no hayan hermanos de plata en la iglesia, es porque la generalidad de los cristianos no tiene la conciencia de contribuir regularmente a la obra. Que algunas iglesias pasan necesidades, o que algunas iglesias carecen de participar en el reino de Dios, la expansión del evangelio, la expansión de la obra, porque no tienen recursos. Eso a veces da vergüenza, ¿no, hermanos? Que Dios use. Y el lugar, hermano, yo les podría decir que la iglesia no es más grande que la iglesia acá donde nosotros estamos. Una iglesia más o menos muy parecida, hermanos. Pero la fidelidad en estos aspectos hace que haya, ¿qué? Abundancia en vez de escasez. Y mire lo que decía Pablo de los macedonios. Pidiéndonos, o sea, no era, a ellos no se les enseñó, ellos mismos pidieron. Pidiendo con muchos ruegos que se les concediese o que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea que los macedonios, ¿cómo consideraban esto? Un privilegio, hermano, de poder ¿qué? Participar en un servicio para los santos. Hermano, las ofrendas y la contribución nunca puede ser una obligación, nunca puede ser un mandamiento, debe ser algo espontáneo del corazón de los creyentes, debe ser un privilegio, debe ser un honor, debe ser una gloria. Nuestros hermanos nos decían, como a veces dejamos la caja tan escondida, hay algunos que pasan así. Y eso les da miedo, eso está mirando a ver quién los está viendo, y eso pasa como que... y salen corriendo de la caja. No, hermano, usted no debería avergonzarse. Dios ama al que da alegremente. Dios ama al que da regularmente. Dios ama al que contribuye con todo su corazón, como sirviendo a Jesucristo mismo. ¿Sí? Augusto nos hablaba de un testimonio por allá de una tribu indígena donde Dios ama al dador alegre y pasan los hermanos danzando, dando vueltas para echar sus ofrendas. Pero para nosotros se volvió un tabú, hermanos. Un tabú que nadie quiere tocar. No, hermanos, parte de la vida cristiana y parte de la vida de iglesia. ¿Sí? Entonces, ejemplos positivos valen más que 1000 palabras. Las iglesias de Macedonia son muy reconfortantes y exhortantes, porque a veces algunos dicen, hermano, pero yo no tengo. En realidad, ¿será que no tenemos? Porque esto dice que de su pobreza. A veces lo que pasa es que el asunto de dar no es un asunto de cuánto tenemos, sino de cuánto nuestro corazón desea y anhela y entiende que debe participar. ¿Sí? Ahora mire lo que hace Pablo, ya después de mostrarles el ejemplo de los macedonios, mire la exhortación que hace a los corintios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Yo siento, hermano, que el Señor nos había estado preparando para esta enseñanza, ¿no? Los hermanos que hemos estado en los estudios los sábados, como que el Señor ya nos venía dirigiendo y encaminando a estos temas.
¿Por qué, hermano? Porque a veces la preparación es importante. A veces también dar sin entendimiento es como ofrecer a los ídolos. Dar por obligación es también absolutamente contrario al principio bíblico. Pero una vez entendemos, tenemos gozo y alegría para dar. ¿Sí? Y nosotros queremos que los hermanos y nosotros poder hacer un culto racional, un culto con entendimiento, un culto basado en la palabra, un culto basado en el amor a Cristo, un culto basado en el amor a la iglesia, a las necesidades. Y lastimosamente por ahora a veces solo estamos hablando de nuestras necesidades. Yo les decía a los hermanos, qué bueno, hermanos, que la iglesia en Ciudad Bolívar tenga una buena bolsa para apoyar a los obreros que están predicando la palabra, hermano. Qué bueno que la iglesia en Ciudad Bolívar tenga una bolsa y apoye la literatura y la impresión de material de la palabra. Qué bueno que la iglesia pueda hacer cierto tipo de obra social que ayude al crecimiento y la expansión del evangelio en nuestros sectores que son tan pobres, hermano. Pero a veces no podemos ni siquiera pensarlo porque somos cristianos sin fruto. ¿Sí? A veces sufrimos o tenemos que tomar decisiones como no podemos hacer esto por esto, no podemos hacer esto por esto. Eso es vergonzoso, hermanos. Tal vez la vergüenza comienza por nosotros porque no lo hemos hablado, pero deberíamos pasar de la vergüenza a ser estimulados a obrar, como está haciendo Pablo aquí. Y dice ahí, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea que debemos abundar en fe, sí, en conocimiento, sí, en palabra, sí, en solicitud, sí. Pero a eso, como decía Pedro, añadámosle, hay que añadirle esta gracia, hermano, la gracia de poder contribuir. O sea, yo tengo fe, gracias, Señor. Yo tengo palabra, gracias, Señor. Ahora yo quiero también tener esto. Hay cosas que nosotros debemos desear, ¿no? Hay cosas que nosotros debemos anhelar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros oramos, Señor, bendice mi trabajo, Señor, porque yo quiero que tú me bendigas para poder contribuir, Señor? Yo quiero... Pero la mayoría de nosotros pensamos, yo quiero tener un mejor trabajo porque mi familia necesita esto, porque me está pasando esto. Todo gira en torno a ¿quién? Nosotros. Y a veces Dios nos prospera, hermanos. Dios nos da mejores trabajos. Dios bendice nuestra entrada económica. Pero Él también espera que nosotros, como hemos recibido de su generosidad, también podamos ser generosos. ¿Sí? Ahora, dice ahí en el 10, y en esto doy mi consejo. Pablo no está imponiendo, sino dando un consejo. Y lo que yo estoy hablando acá, hermano, aunque yo hablo un poco así duro, y eso no es una imposición, hermano, es un consejo. Tómelo como un consejo de parte del Señor. Y en esto doy mi consejo, porque esto, en el 10, os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y es muy interesante que en la reunión del sábado, en la mutualidad, los hermanos la vez pasada decían, ¿no? Hermanos, nosotros ya teníamos necesidad de que se hable de esto. Hermanos, nosotros ya teníamos necesidad de que la iglesia crezca en esto. O sea, a veces Dios comienza a poner ese sentir. Yo a veces voy a ciertos lugares donde los hermanos dicen, hermano, hable de este tema, porque realmente hay una necesidad y falta de entendimiento y los hermanos no lo estamos practicando. Entonces a veces ese sentir viene del mismo espíritu, ¿no? A veces el mismo espíritu lo redarguye a uno, ¿no? Yo a veces tengo que confesarles aquí que a veces días que se nos olvida participar, sale uno y se sienta en el restaurante a pedir el almuerzo y yo pienso, hubiéramos podido almorzar en la casa y hubiéramos podido dar para la iglesia. Y me he sentido redarguido, hermanos, porque tenemos para unas cosas y para otras no. Pasamos lujos y hay otras cosas en las que hay necesidad. No debería ser así, hermanos. Que el Señor nos lleve también de pasar del querer al
hacer. Porque cuando uno habla estas cosas, muchos decimos amén, pero no hay que pasar al hecho. Pablo nos quiere estimular a que lo practiquemos. No seamos que simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Hay alguno que su conciencia le estará diciendo, el hermano Pablo se está desviando. ¿Quién sabe qué predicadores está escuchando ahora? Hermano, estamos leyendo la Biblia. ¿Usted está leyendo la Biblia? ¿Usted está viendo lo que estamos diciendo ahí? El problema es que hay muchos que tuercen estos pasajes, hermano. Pero ahí está escrito o no está escrito. Dice, ahora, mire esa parte que dice ahí. Dice ahí en el 12, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, lo primero que tiene que haber es que buena voluntad. Si no hay buena voluntad, si usted no tiene deseos de dar, hermano, no dé. No necesitamos su dinero tampoco. Si usted no tiene su corazón en el asunto, no dé. Si usted tiene dudas de que aquí tal vez vamos a malversar los fondos, no dé. Pero si usted tiene buena disposición, el principio que es, cada de uno como según lo que tiene. No se vaya a endeudar, no según lo que no tiene. No deje a su familia tampoco sin comida, ¿no? No deje de pagar los recibos, ¿sí? No deje de asumir sus responsabilidades. Cada uno da de lo que tiene, no de lo que no tiene. Y dice ahí en el capítulo 9, verso 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces nosotros teníamos una discusión con los hermanos, bueno, ¿lo vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? Entonces yo les decía, primero hay que preparar la generosidad de los hermanos, basado en este pasaje. O sea, los hermanos tienen que entender por qué, para qué. Y como muchos lo quieren hacer, seguramente lo van a hacer. Pero Pablo nos muestra que hay que preparar ¿qué? La generosidad. ¿Qué es la generosidad? El hermano Hernández Díaz López, él dice, existen 3 filosofías a la hora de dar. La primera, la del avaro. El avaro llega y dice, lo que es mío, y lo que es suyo debería ser mío también. Eso dice la persona que es avarienta. El segundo, el indiferente. El indiferente tiene una forma insensible hacia las necesidades de los otros. Esa filosofía puede ser resumida así: lo que es suyo, y lo que es mío, es mío. O sea, él no se preocupa por los demás. Lo de ustedes, y lo mío es mío. Y ahora él dice, pero hay otra tercera filosofía, el generoso. Y el generoso, ¿cómo dice? Es el que le da placer servir a Dios y a los demás. Y esta filosofía puede ser definida así: lo que es suyo, mas lo que es mío puede ser suyo también. Mire qué interesante lo que dice el hermano. Lo que es suyo, hermano. Pero lo que es nuestro debería o podría ser suyo también. Pablo dice que debemos despertar la generosidad. ¿Qué quiere decir eso? Debemos enseñar a los cristianos a ser dadivosos, hermano. Debemos enseñar a los cristianos a ser generosos. Debemos enseñar a los cristianos a no ser estrechos. Yo me acuerdo que una vez estaba viajando con un hermano que ya es un anciano, y lleva muchos años sirviendo al Señor. Entonces nos invitaron a ir a una ciudad y llegamos a la ciudad. Y el hermano que nos estaba hospedando tenía un apartamento lo más de bonito, grande. Así todo de lujo, el conjunto con piscina, así. Un lujo tremendo, hermano. Esos tipos de conjuntos casi no se ven aquí en Colombia. El conjunto tenía todo lo que un centro comercial tiene aquí: gimnasios, saunas, tiendas. O sea, una parte muy lujosa de la ciudad, una cosa así. Y el hermano con un tremendo apartamento y nos dice: hermano, ustedes se van a hospedar acá. Cuando entramos, un cuartico así estrecho con 2 colchonetas en el piso, así que o usted se acostaba o ponía la maleta. Y yo dije, bueno, los siervos del Señor tienen que ser humildes, amén. Entonces yo llegué, puse la colchoneta y me acosté. Entonces el otro hermano con el que iba, él se quedó mirando la situación. Entonces le dijo: hermano, venga.
Hermano, usted nos invita para que prediquemos, para que estemos entre los hermanos sirviendo, y usted nos va a botar en el piso. Muéstreme cómo duerme usted. Muéstreme cómo duermen sus hijos. Claro, usted va al cuarto de él, de esas camas como para 5 personas, los hijos con tremenda cosa. Entonces sienta al hermano y le dice: mira, hermano, cuando usted hospede unos hermanos, no a nosotros, cuando usted hospeda a unos hermanos, usted tiene que tener un corazón generoso. Usted debería hacerse a un lado por servir a los otros. Usted debería preparar la mejor comida, ¿no que son sus hermanos? Entonces, ¿por qué cito el ejemplo, hermano? Porque a veces nosotros, y el hermano que nos recibió era queridísimo, hermanos. Y así como el hermano le explicó, lo hizo. Pero ¿qué pasaba? No sabía. Y hay muchos de nosotros que no sabemos cómo servir, hermanos. No sabemos cómo dar, no sabemos cómo ser generosos. Y necesitamos ser enseñados porque no lo sabemos. A veces no es ni pecado, pero no se nos ha enseñado. Y el hermano de ahí en adelante nos sacó los hijos del cuarto y los puso en la colchoneta. Nos abrió un buen espacio, un buen lugar para descansar. Un hermano muy querido. Pero me gustó y eso fue como yo me hubiera quedado callado. Pero el hermano mayor, que tenía más confianza, que llevaba más años trabajando con ellos, fácilmente le enseñó en un momento algo que es el servicio cristiano, hermano. Porque nosotros a veces servimos de cualquier manera. O sea, esas pequeñas cosas. Una vez yo estaba en un lugar donde también sucedió lo mismo. Vamos a tener una reunión con los hermanos mayores. Entonces llegaron los jóvenes y se sentaron en las mejores sillas, y los hermanos con unas sillas que no tenían espaldar. Y llega el hermano y llama a uno de los jóvenes: venga, la Biblia dice que usted debe honrar las canas. Usted no debería estar sentado en esa silla sino los hermanos mayores, las hermanas. Y como en amor, pero los instruyó. Porque a veces nosotros hacemos las cosas para los hermanos de cualquier manera, porque no sabemos. ¿Sí? Bueno, a veces yo llego a ciudades, yo tengo esa experiencia, y así que eso me ha enseñado mucho también para hospedar. Yo llego a ciudades, hermano, donde los hermanos están esperando para enseñar la palabra esos días, y llego y entonces llega el hermano: aquí está su cuarto. Y cuando uno va a entrar al cuarto, una toalla doblada, un cepillo de dientes, crema dental, un jabón y unas chanclas listas. Y uno dice: son detalles, hermano, pero eso muestra un corazón servicial, un corazón amoroso, ¿sí? Pero a veces nosotros como cristianos no sabemos y hacemos las cosas como dicen literalmente, a la guachada, a lo indio, a lo colombiano, no a lo cristiano. Y nosotros debemos aprender a servir a los demás, hermanos, como hermanos. Y eso también se aplica a esto. Hay hermanos que no saben. Yo me acuerdo que una vez convocamos a unos hermanos, les contamos: tenemos el deseo de hacer eso, estábamos orando y el Señor nos habló que lo comentáramos con ustedes. Porque eran hermanos que cooperaban mucho para ciertas cosas. Y llega y dice uno de los hermanos: ay, hermano, ¿sabes que yo estaba orando hace tiempo porque estaba esperando la oportunidad de poder participar? Pero no había tenido la oportunidad. O sea, ya estaba esperando. Solo a veces hay que dar la oportunidad para que las personas que lo hagan y puedan crecer en esta dádiva. Entonces, generosamente, hermano, ampliamente, como para el Señor. ¿Sí? Póngase usted a pensar, si el Señor, hipotéticamente, si el Señor fuera a venir a su casa hoy, ¿usted cómo le recibiría? ¿Cómo le atendería? ¿Qué le prepararía de comida? ¿No? Entonces nosotros debemos hacer las cosas como para el Señor. Dice ahí en el verso 6: pero esto digo, eso lo usan mucho los profetas de la prosperidad. Yo lo voy a interpretar en el contexto y voy a tratar de ser muy limitado en mi interpretación. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, esto no necesita interpretación, ¿cierto? La persona que da poco, a sí mismo se le da. La persona que es generosa, a sí mismo se le da. ¿Por qué? Dios ama a la persona que es generosa. Entonces le da para que él siembre. ¿Sí? Es como usted tiene un hijo. Entonces su hijo le pide algo, un ejemplo, y usted le da a su hijo 10,000 pesos. Y su hijo, en vez de ir a comprar galguerías, él se va a la tienda, compra leche, compra pan y compra cosas para la casa. Si su hijo le vuelve a pedir, ¿usted le da o no le da? Claro. Porque usted dice: uy,
Mi hijo es generoso, tome más. Pero si su hijo va y se gasta la en golosinas, para usted lo ve bien jugando videojuegos, usted dice, uy, no le puedo dar plata, porque no le conviene. Hay cristianos a los que Dios no les da plata porque no les conviene, porque son malos administradores. Son malos en su trabajo, no pagan sus deudas, no ofrendan regularmente, son incumplidos. ¿Cómo Dios los va a bendecir? Son tramposos, mentirosos. ¿Cómo Dios los va a bendecir, hermano? Pero el que es generoso, el que es fiel, Dios le da, hermanos. ¿No creen? Así no lo crean, eso dice la Biblia, hermano. El que siembra escasamente, recogerá escasamente. Entonces, Frank Carver dice que la ofrenda o la contribución tiene 3 efectos: bendice a los demás, glorifica a Dios y trae una bendición también sobre nosotros. Es tremendo que Pablo incluya el beneficio que puede tener contribuir. ¿Sí? Cuando nosotros damos, también estamos invirtiendo, hermano, de alguna manera. ¿Sí? Cuando entre más damos, más tenemos. Hermano, yo he tenido esa experiencia muchas veces. Nosotros a veces estamos hospedando personas y pensamos con mi esposa, no tenemos, Señor, ¿cómo hacemos? Pero entre más recibimos, entre más están con nosotros, más tenemos. Es un misterio, no tenemos, pero tenemos. No tenemos, pero el Señor hace que abunde. No tenemos, pero el Señor de una u otra manera, Él da. Me acuerdo una vez, lo cuento para testimonio, hace muchos años estábamos bien preocupados, llevaban como 12 hermanos para nuestra casa. Y no habíamos hecho, la nevera estaba así vacía, hermano. Entonces los hermanos nos decían, ¿será que pueden hospedar otros 2 más? Y nosotros, Señor, bueno, nosotros lo recibimos, pero nosotros orando y orando. Y cuando llegaron los hermanos, ahí estábamos hablando. Nosotros por fe, Señor, por fe. Y uno de los que nos añadieron de más, se me acercó y me dijo, hermano, venía a otro país, del lugar que nosotros venimos queremos dar una ofrenda para Tesoros Cristianos. Mire lo que interesante, hermano, con el servicio viene la provisión. Y la ofrenda que traían los hermanos suplió los gastos de todos esos días de la comida y del transporte de los hermanos. El Señor da para que podamos dar. El Señor quiere que seamos generosos, amplios, y en esa misma medida Él va dando, hermanos. ¿Sí? Hay un principio de retribución ahí. El hermano Warren Wiersbe dice, ofrendar no es algo que hacemos, sino es algo que somos. Es un estilo de vida que los cristianos deben comprender por la gracia de Dios. Como que la ofrenda, según lo que Pablo está diciendo, son semillas que nosotros sembramos y de eso cosechamos. Ahí en el 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, no hay una imposición establecida. En el Antiguo Testamento la persona daba el 10, ¿sí? Era una ley. Ya en el Nuevo Testamento la ley es el corazón. O sea que si usted en su corazón dice, no, yo por lo menos para no pecar, rebajando el estándar y la justicia a los fariseos, yo voy a dar el 10 por lo menos. Pero si usted tiene un corazón generoso y si Dios le prospera, usted puede decir, no, Señor, yo puedo dar un poco más, el 15, el 20, según haya prosperado, dame para dar, Señor. Entonces la medida acá no es una obligación externa, sino es una propuesta de corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, no podemos poner imposiciones, no podemos dar órdenes, ni decretos, ni ejercer la fuerza en relación a esto. Estos son de esos asuntos que usted apela a la conciencia y cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. No debe haber coerción, hermano. ¿Sabes qué es que lo estemos manipulando? Yo no quiero manipularlo hoy, yo le estoy hablando la palabra, pero lo que lo lleva a usted a dar es su convicción, no la imposición nuestra. Amén. Esto es voluntario, ¿sí? No es suficiente dar, porque hay mucha gente que hoy da, pero da por las motivaciones incorrectas. Nosotros debemos dar con las motivaciones correctas, para asuntos correctos y de la manera correcta, ¿sí?
Los fariseos daban para que los vieran, nosotros debemos dar para la gloria del Señor. Dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. O sea, el hecho que damos y el Señor nos da, no quiere decir que yo doy para que el Señor me dé, sino que yo doy porque estoy alegre y estoy gozoso de que el Señor me permita participar, ¿sí? Como decíamos, hay gente que da por presión, ¿sí? Entonces es tan presionado emocionalmente que él va a contribuir. O hay gente que da por imposición. Hay lugares donde donde los tesoreros saben cuánto usted gana y donde el sobre tiene su nombre. Y cuando usted da, su nombre es puesto en los que no dan. Y si no está dando, usted lo disciplinan. Entonces no puede estar en la alabanza, no puede estar en el ministerio si no da. Eso ya es una imposición absurda y religiosa de la carne. Mas no es el principio ¿qué? Bíblico. El principio bíblico es que nosotros debemos hacerlo con alegría, como para el Señor. Entonces, hermanos, después de haber estudiado un poco esto, podríamos ver más adelante que Pablo dice que damos porque recibimos y que también esta administración nos une como hermanos en la comunión y también esta administración glorifica el nombre de Jesucristo y el Evangelio. Por esto y otras más cosas que no podemos tratar ya en este momento, nosotros entendemos que la iglesia en este lugar debería practicar lo que Pablo está enseñando. Cada primer domingo de la semana deberíamos recoger las ofrendas de los hermanos, cada uno como se propuso en su corazón.